Hubo un momento en la historia de este planeta en el que las plantas no eran simplemente el fondo tranquilo del paisaje. No eran decoración. Eran la fuerza más transformadora, más invasora y, en muchos sentidos, más letal que la Tierra había conocido hasta entonces. Antes de que existieran los depredadores con dientes, antes de que el primer animal pusiera una pata en tierra firme, las plantas ya estaban rediseñando el mundo con una precisión silenciosa y absoluta. Para entender lo que significa que una planta sea peligrosa, hay que olvidar por completo lo que hoy entendemos por ese término. No hablamos de espinas ni de veneno. Hablamos de algo mucho más profundo, la capacidad de alterar la atmósfera de un planeta entero, de cambiar la química de los océanos, de transformar los suelos, de elevar y desplomar civilizaciones enteras de vida antes de que ningún ser humano existiera para observarlo. Todo comienza hace aproximadamente 470 millones de años, durante el período Ordovícico. En ese momento, la superficie terrestre del planeta era casi completamente estéril. Las rocas se extendían desnudas bajo un cielo sin nubes de dióxido de carbono. El viento no movía hojas porque no había hojas. El agua erosionaba la piedra sin encontrar resistencia vegetal alguna. Y entonces, con una lentitud que desafía cualquier noción humana del tiempo, algo comenzó a cambiar. Las primeras plantas terrestres eran estructuras diminutas, sin raíces verdaderas, sin flores, sin semillas. Se parecían más a las hepáticas actuales que a cualquier árbol o arbusto que podamos imaginar hoy. Pero ya en ese momento estaban haciendo algo extraordinario, estaban respirando. Estaban absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno. Y ese intercambio, repetido durante millones de años por billones de organismos, fue el primer gran acto de transformación planetaria protagonizado por el reino vegetal. Lo que ocurrió a continuación tomó decenas de millones de años, pero el resultado fue una de las catástrofes más radicales que este planeta ha vivido. A medida que las plantas se volvieron más complejas, más eficientes y más abundantes, comenzaron a consumir cantidades masivas de dióxido de carbono de la atmósfera. Ese gas era el escudo térmico del planeta. Sin él, la temperatura global comenzó a caer. Los científicos creen que este proceso contribuyó directamente a una de las grandes glaciaciones del Ordovícico tardío, un evento que borró del mapa aproximadamente el 85% de todas las especies marinas que existían en ese momento. Las plantas no lo hicieron con intención. Lo hicieron simplemente siendo lo que eran. Pero ese fue solo el primer acto. Avanzamos al período devónico, hace entre 419 y 359 millones de años. Aquí encontramos uno de los momentos más fascinantes y menos discutidos de la historia vegetal, la aparición de los primeros árboles verdaderos. Entre ellos destaca Archaeopteris, un organismo que los paleobotánicos consideran uno de los árboles más importantes que jamás haya existido. Tenía raíces profundas, un tronco leñoso capaz de alcanzar los 30 metros de altura y ramas que producían hojas capaces de capturar la luz solar con una eficiencia que el mundo vegetal nunca había visto. Archaeopteris formó los primeros bosques del planeta. Y esos bosques hicieron algo que cambiaría la geoquímica de la Tierra de manera irreversible. Las raíces profundas de estos árboles comenzaron a fracturar y descomponer las rocas de una forma completamente nueva, liberando minerales como el fósforo y el calcio hacia los ríos y los océanos. Ese aporte masivo de nutrientes disparó el crecimiento explosivo de algas en los mares. Las algas consumieron el oxígeno disuelto en el agua. Y enormes regiones oceánicas entraron en un estado de asfixia, lo que los científicos llaman zonas hipóxicas o muertas. El resultado fue otra extinción masiva, conocida como el evento de extinción del Devónico tardío, que eliminó entre el 70 y el 80% de todas las especies animales del planeta. Una vez más, las plantas no actuaron con malicia. Simplemente evolucionaron. Pero su evolución rediseñó el mundo de arriba a abajo. El capítulo más impresionante de esta historia ocurre en el período Carbonífero, hace entre 359 y 299 millones de años. Este es el mundo que más se acerca a lo que podríamos llamar una tierra vegetal en su estado más extremo. El clima era cálido y húmedo en gran parte del planeta. Los continentes estaban distribuidos de manera diferente a como los conocemos. Y sobre esa superficie surgió una vegetación que no tiene equivalente moderno. Imagina un bosque donde los árboles no son como los de hoy. El lepidodendron, también llamado árbol escama por el patrón geométrico y casi reptiliano de su corteza, podía alcanzar los 45 metros de altura. No era un árbol en el sentido moderno,
era un licopodio gigante, un pariente lejano de las pequeñas plantas rastreras que hoy crecen en el suelo de los bosques de montaña. Se reproducía mediante esporas, no mediante semillas. Y crecía en densidades tan compactas que formaba selvas casi impenetrables de troncos verticales sin apenas ramas en los niveles bajos. Junto al Lepidodendron vivía la sigillaria, otro licopodio gigante con un tronco que podía superar los 30 metros y que producía hojas largas y estrechas concentradas en su parte superior, como una palmera extraña salida de un planeta diferente. Y entre ellos crecían las calamites, versiones ciclópeas de los actuales colas de caballo, con troncos articulados que llegaban a los 20 metros. El suelo de estos bosques estaba cubierto por helechos de todo tipo, muchos de los cuales producían esporas en lugar de semillas, en un mundo donde la reproducción sexual de las plantas aún no había alcanzado la complejidad que conocemos hoy. Este ecosistema era tan productivo, tan masivo en su acumulación de biomasa, que generó algo sin precedentes, una acumulación enorme de materia orgánica que no se descomponía. Los hongos y las bacterias capaces de descomponer la lignina, el compuesto que hace rígida la madera, aún no habían evolucionado de forma eficiente. Así que cuando estos árboles morían, simplemente se apilaban. Durante millones de años. Esa materia orgánica enterrada, comprimida y transformada por el calor y la presión geológica es lo que hoy conocemos como carbón. La mayor parte del carbón que la humanidad ha extraído y quemado en los últimos 3 siglos se formó durante el Carbonífero, en esos bosques de gigantes extinguidos. Pero había algo más en ese mundo que resulta difícil de comprender desde nuestra perspectiva actual: los niveles de oxígeno en la atmósfera eran extraordinariamente altos. Se estima que durante el Carbonífero el oxígeno representaba aproximadamente el 35% de la atmósfera, frente al 21% actual. Ese exceso de oxígeno tenía consecuencias físicas directas sobre todos los seres vivos. Los insectos, que respiran a través de pequeños tubos llamados tráqueas, pueden crecer más cuando el oxígeno es más abundante. Y en ese periodo existieron libélulas con envergaduras de hasta 70 centímetros, escorpiones de mar del tamaño de un ser humano adulto, y 100 pies que alcanzaban los 2,5 metros de longitud. Las plantas habían creado literalmente un mundo de gigantes. Y también crearon las condiciones para su propio colapso. Cuando comenzaron a evolucionar organismos capaces de descomponer la lignina de manera más eficiente, la materia orgánica empezó a degradarse antes de acumularse. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera fluctuaron. El clima se volvió más seco e inestable. Los grandes bosques de licopodios gigantes comenzaron a fragmentarse, a retirarse hacia zonas más húmedas, a reducirse. El periodo siguiente, el Pérmico, vio como gran parte de esa vegetación carbonífera desaparecía, reemplazada por plantas con semillas mejor adaptadas a condiciones más áridas. Los Lepidodendron, las sigillarias, las calamites gigantes, todos desaparecieron. Lo que quedó fueron sus descendientes reducidos, como los licopodios actuales que crecen a ras del suelo en algunos bosques templados, sin alcanzar ni 1 metro de altura. Es uno de los contrastes más dramáticos de la historia natural: un linaje que alguna vez dominó con árboles de 40 metros hoy sobrevive en plantas que caben en la palma de una mano. La historia de estas plantas extintas no es solo un inventario de lo que se perdió. Es una demostración de que la vida vegetal, cuando opera en las escalas del tiempo geológico, tiene el poder de reformar continentes, vaciar océanos de oxígeno, cambiar el clima global y crear las condiciones para el surgimiento o la desaparición de civilizaciones enteras de seres vivos. Las plantas que hoy crecen en parques y jardines llevan en su biología la huella de esas revoluciones silenciosas. Cada árbol que convierte dióxido de carbono en oxígeno, cada raíz que fractura una roca, cada hoja que cae y se descompone en el suelo, continúa un proceso que comenzó hace casi medio billón de años. Y lo que la ciencia ha aprendido estudiando esos mundos perdidos es que la estabilidad de los ecosistemas nunca está garantizada. Que la vida, incluso en su forma más quieta y enraizada, puede ser la fuerza más transformadora del universo conocido. Gracias por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente.